Hola amigos, bienvenidos a Vaga Novelas. Continuamos con Monster Pet Evolution, que la disfruten. Capítulo 276. Fin de la cuerda. Con la repentina ola de calor, el aire estaba insoportablemente seco. Gao Ben no pudo evitar lamerse los labios. La lucha también se calmó. Ahora que había un enemigo común, un alto el fuego era lógico. Aún así, todavía estaban en una situación extremadamente precaria. El espíritu de la montaña no había evolucionado, por lo que no había forma de saber qué tipo de habilidades tenía. Sin embargo, los charcos de agua debajo de sus pies se evaporaban a un ritmo alarmante. Incluso las pocas plantas afortunadas en los alrededores que habían sobrevivido al infierno antes se marchitaban rápidamente. Stripey no podía apartar su mirada de la caverna, que se acercaba cada vez más. El olor acre de azufre impregnaba el aire. Stripey de repente comenzó a inquietarse de ansiedad. El mono alado del trueno, que había estado observando en silencio desde un lado, explotó en un movimiento borroso. Brillando con un rayo púrpura, lanzó un poderoso golpe a la pared de roca. Auge, y no pasó nada. Un par de rocas grandes se soltaron y cayeron desde arriba. ¿Qué tan difícil fue esta cosa? Este era un familiar de nivel de comandante, por el amor de Dios. ¿Podría un familiar de nivel Lord incluso ser capaz de hacer mella? Después de ver esto, Gao Ben renunció a la idea de romper el muro. El Montam Spirit King no era tonto. No había forma de que dejara que su presa saliera por debajo de su nariz. No podían derribar los muros más rápido de lo que el Rey Espíritu de la Montaña podría crearlos. A medida que la caverna se acercaba cada vez más, el Rey Espíritu de la Montaña se tragó rocas, piedras e incluso tierra. Cuando la caverna encendió un cegador carmesí, retumbó un poco antes de desatar una ola de calor abrasador. Detrás de Gao Ben, Flammy estaba picoteando furiosamente a Goldie. Goldie brilló con luz púrpura a intervalos extraños, y su cuerpo seguía creciendo y creciendo. Debido a que Flammy se puso de pie, no pudo crecer mucho incluso después de ser atacado. Flammy desató una ráfaga de golpes contra la pared en vano. Cada vez que parecía que había hecho un gran avance, todavía era recibido por una oscura pared de granito. La caverna estaba casi sobre ellos. Las olas de calor se sentían como si el diablo las estuviera avivando él mismo. El pavo real de madera no se sentía tan bien. Su corona se transformó en un árbol gigante y retrocedió lo más lejos posible del calor, pero fue en vano. El árbol marchito cortó una vista triste que fue exacerbada por los quejumbrosos gritos del pavo real de madera. Era apenas reconocible como la magnífica figura que había estado en combate antes. El Winged Thunder Ape continuó desatando una lluvia de golpes frenéticos en la pared. Cuanto más se acercaba el Rey Espíritu de la Montaña, más rápidos parecían ser sus golpes. Stripey cerró los ojos y se tumbó silenciosamente en el suelo. Su caparazón negro azabache brillaba tenuemente rojo a la luz. Wang ya estaba aterrorizado. ¿Por qué el director He todavía no estaba allí? Un poco más y el director He estaría recogiendo sus cadáveres, o sus cenizas. Joven maestro Gao, vamos a la parte de atrás. Podríamos tener una oportunidad allí. Los dientes de Wang Ya estaban castañeando mientras hablaba. Stripey miró a Gao Ben y Wang Ya como si estuviera a punto de decir algo antes de bajar la cabeza en silencio. En la parte posterior de la cueva, Hialu y sus hombres estaban de pie. Al ver a los dos acercarse, la travesura brilló en los ojos de algunos hombres, pero Hialu levantó una mano. Mantén la guardia alta. Dándose la vuelta, habló con Gao Ben con fluidez en mandarín. Necesitamos trabajar juntos. Si hacemos que nuestros familiares ataquen el muro al mismo tiempo, podríamos tener una oportunidad. Ante la muerte, Hialu eligió el camino de la cooperación. No tenía sentido vencer a Gao Ben si todos terminaban muertos. Lo que necesitamos es tiempo. El tono de Hialu era grave. Lo sé, pero ¿cómo podemos ganar más tiempo? Para empezar, todo este lío era su culpa, por lo que podría haber tenido una idea útil. Sin embargo, ella todavía era un enemigo. Podrían haber acordado una tregua, pero en el momento en que resolvieran la situación, comenzarían a pelear nuevamente. Un sacrificio. Su voz no admitía discusión. ¿Un sacrificio? Gao Ben la miró sospechosamente. ¿Estaba tratando de sacar una rápida? Ahora que el Montam Spirit King está evolucionando, necesita una cantidad increíble de energía. Es por eso que ha estado detrás de nosotros todo este tiempo. Somos un festín para eso. ¿Dónde vamos a encontrar un sacrificio? Gao Ben hizo una pausa y la miró con cautela. Relajarse. No podemos darnos el lujo de luchar entre nosotros en este momento. Ella dijo apresuradamente.
¿Qué tal esto? Nos turnaremos para enviar a nuestros familiares como sacrificio para comprarnos algo de tiempo. ¿Cómo suena eso? Me niego. Preferiría morir antes que aceptar esos términos. Hialu sonrió. Como prueba de mi sinceridad, déjame ir primero. Un familiar se destacó detrás de ella y cargó directamente hacia la caverna. Después de consumirlo, el Montam Spirit King disminuyó un poco la velocidad. Me he probado a mí mismo. Hialu le lanzó a Gao Peng una mirada intensa. Lo siento. Todos son mis amigos. Nunca los vendería solo para poder vivir un poco más. Gao Peng le dio la espalda. De repente, una sombra oscura se deslizó de entre ellos y disparó directamente a la caverna como una bala antes de que alguien pudiera reaccionar a tiempo. Stripey, ¿qué estás haciendo? Gao Peng estaba furioso una vez que identificó la sombra. Gao Peng, déjame reducir la velocidad de este gran pedazo de roca, volveré en un segundo. Tragado por la niebla negra, Stripey desapareció gradualmente en la oscuridad de la caverna. La chica con el pelo rojo vino resopló burlonamente. Ustedes, las personas de Waxia, son realmente otra cosa. Actuar como si te importara mucho cuando realmente planeabas sacrificar ese cangrejo todo el tiempo. Temblando ligeramente, se dio la vuelta para mirarla, con los ojos inyectados en sangre. No era un cangrejo, era una araña. No me importa una mierda si es un cangrejo o una araña, Tud. Tan rápido como un rayo, un enfurecido Gao Peng desató un vicioso gancho derecho sobre la niña. La niña cayó al suelo como una marioneta cuyas cuerdas habían sido cortadas con un fuerte gemido. Su mejilla derecha se hinchó hasta el tamaño de una manzana y moteó un feo tono de negro violáceo. La sangre corría por su rostro en pequeños riachuelos. Otra palabra de tu boca y te mataré. Su voz era puro hielo. Se giró hacia la entrada de la caverna. Todavía arrojaba nubes de humo espeso. El único consuelo que Gao Peng pudo encontrar fue el hecho de que Stripey todavía estaba vivo. Todavía podía sentir los latidos fuertes y constantes de Stripey a través de su contrato de sangre. Capítulo 277. Descenso. Respirando profundamente, se decidió. Goldie, vamos. Goldie ladeó la cabeza y miró a Gao Peng. En silencio, subió la montaña detrás de Gao Peng. Crepitar, cuanto más se acercaban a la caverna, más seca parecía la tierra bajo sus pies. De hecho, la tierra estaba tan seca en algunas partes que básicamente era arcilla endurecida. En estas condiciones extremas, un ser humano normal habría sido asado vivo. Sin embargo, cualquier calor que Gao Peng sintió fue transferido a Goldie. Estaba ileso, pero desafortunadamente, hizo que Goldie se sintiera el doble de caliente. Rumble. El rugido de un dragón que partía la tierra reverberó a través de la pared de roca y resonó en el espacio confinado. El muro retumbó y dejó escapar una serie de fuertes explosiones. Una gran sección de la pared detrás de ellos se derrumbó. Se podían ver rayos de luz filtrándose a través de las grietas. A través de la luz, Gao Peng podía ver vagamente una enorme garra de dragón con bandas de tela negra envueltas firmemente a su alrededor. En un instante, las garras rasgaron las rocas manteniéndolas cautivas como si fueran papel. Stripey, sal. A través de su contrato de sangre, la voz de Gao Peng era frenética. Silencio. Entonces, un leve susurro. Muy doloroso y más silencio. Mientras se dirigía hacia el dragón, miró las profundidades de la cueva. Hialu y sus hombres estaban acurrucados allí, mirando a Gao Peng y su grupo con cautela. Gao Peng se rió entre dientes. Esas personas no iban a salir pronto. El dragón blanco ejercía un aura tan inmensa que incluso la pared de roca entre ellos no podía enmascarar lo que parecía ser el calor del sol mismo. Mientras Gao Peng se abría camino a través de las grietas, el dragón blanco esperaba afuera con la cabeza en alto, bigotes blancos como la nieve ondeando orgullosamente en el viento. Sus ojos dorados estaban clavados en el rey espíritu de la montaña. El Montam Spirit King dejó de moverse. El magma que fluía de su cuerpo disminuyó lentamente, una señal segura de que estaba en alerta máxima alrededor del dragón blanco. Al mismo tiempo, se escuchó un gran estruendo desde atrás. Otros espíritus de la montaña se reunieron alrededor del rey espíritu de la montaña, formando una línea de defensa contra el dragón blanco. No había lugar para todos estos espíritus de montaña. Todos los cambios y el rechinar entre las enormes criaturas resultaron en atronadores auges que periódicamente perforaban la quietud del aire. Abuelo, todavía hay personas de las manos doradas adentro. Son nuestros enemigos. Gao Peng gritó. Jianwu tardó bastante en encontrar a Gao Peng.
Afortunadamente, el dragón blanco fue bastante rápido. Al ver tantos espíritus de montaña reunidos, Jianwu hizo una doble toma. Había al menos 10 de ellos allí, es decir, había al menos 10 espíritus de montaña de nivel de señor además del gigante espíritu de montaña más cercano a él, que era básicamente una cadena montañosa por sí sola. El dragón blanco se asomó a la cueva bloqueada. Así que estos eran los miembros de las manos doradas, tan rápido como un destello, el dragón blanco apuntó con sus garras al bloqueo y desató un golpe furioso. Retumbar. Esta vez, Gao Ben pudo ver claramente cómo el dragón blanco atravesó el bloqueo que obstruía la cueva. Sus garras atravesaron la pared de roca como un cuchillo caliente a través de la mantequilla y llegaron hasta las profundidades de la cueva. El muro de roca simplemente explotó, los escombros volaron en todas direcciones como resultado. La garra del dragón brilló con un rayo, pero la resistencia resultó inútil. La tierra se estremeció violentamente, y la sangre manaba lentamente de las garras del dragón blanco. Gao Ben se sorprendió. ¿Estaba muerto, así como así? Aunque ya lo había estado esperando, todavía estaba sorprendido. A pesar de que tanto él como Wang Ya habían salido con sus familiares, solo habían podido luchar contra Jialu y sus hombres para un empate. En otras palabras, si sus lugares hubieran sido cambiados, su propio familiar habría sido aplastado por esas garras. ¿Realmente hubo una diferencia tan grande en su fuerza? Tal vez fue porque estaba acostumbrado a que sus familiares pelearan contra monstruos de nivel superior que lentamente había llegado a valorar solo el grado, no los niveles. Mientras uno pueda mejorar su calificación, uno puede vencer a los monstruos decenas de niveles más altos, tal vez incluso un nivel superior. Los monstruos en este mundo se hicieron más fuertes exponencialmente. Cuanto más fuertes eran, mayor era la diferencia de fuerza entre un monstruo increíblemente fuerte y un monstruo normal. Ya sea la trampa de la pared de King Rock del espíritu de la montaña o la garra del emperador del dragón blanco, la diferencia entre los monstruos de nivel emperador y de nivel de señor era tan clara como el día. Gao Ben sintió un tinte de pesar al mirar la carnicería frente a él. Este pavo real de madera era en realidad un oponente cuya fuerza admiraba. Era una pena que ya tuviera un dueño. Un contrato de sangre era irrompible tanto por el maestro como por el familiar. Solo podría romperse con la muerte de una o ambas partes. Un contrato de sangre unió sus almas, formando un vínculo que trascendió la comprensión, razón por la cual era casi imposible robar a un familiar simplemente matando a su maestro. Mientras el dragón blanco levantaba lentamente sus garras, no quedaba nada más que un charco de sangre. Gao Ben de repente entrecerró los ojos. Nombre del monstruo. Pavo real de madera. Condición de monstruo. Lesión fatal, agonía. Las palabras rojo negruzcas parpadearon dentro y fuera de foco. De los escombros, un pavo real de madera gravemente herido se arrastró dolorosamente. Las plumas de su cola estaban rotas y torcidas, la sangre verde brotaba de las heridas como una fuente. Un largo grito lastimero resonó en la noche desde las cavernas en el Mountain Spirit King. El magma que fluye en la superficie disminuyó lentamente antes de endurecerse, a pesar de que todavía se podía ver el tenue resplandor de las brasas. El rey espíritu de la montaña dejó de moverse gradualmente. La luz de la caverna al pie de la montaña comenzó a atenuarse, y su vitalidad también se debilitaba lentamente. Nombre del monstruo. Mountain Spirit King, evolucionando débil. Condición de monstruo. A punto de hibernar para siempre, no hay suficiente energía. La vitalidad del rey espíritu de la montaña se hizo cada vez más débil, al igual que la fuerza vital de Stripei. Gao Ben no podía respirar. Todo en lo que podía pensar era en la primera vez que había conocido a Stripei. Había sido una pequeña araña de rayas grises que dormitaba ociosamente en el techo, y Gao Ben había arrojado un trozo de papel arrugado por aburrimiento. Estaba tan sorprendido que cayó sin ceremonias del techo. En el crepúsculo oscuro, una araña solitaria trotó silenciosamente en el suelo. Probablemente solo pudo procesar emociones simples, como la felicidad, la ira o la tristeza. Capítulo 278. Sueño. Esta fue la primera vez que Gao Ben había perdido a un familiar. Si bien no fue tan doloroso como perder, digamos, un miembro de la familia, habían pasado más de medio año juntos. Lo que habían tenido era real, y todo lo que podía pensar ahora eran recuerdos de ellos juntos. De repente, Gao Ben tuvo un pensamiento. Abuelo, ¿puedes enviar al dragón blanco para que mate a un par de espíritus de montaña? ¿Mátalos? Jianwu levantó una ceja. Había bastantes de ellos allí. No era que no pudiera.
Incluso antes de que el dragón blanco alcanzara el nivel de emperador, ya había sido capaz de derrotar a los espíritus de la montaña con facilidad. Ahora, hubiera sido como disparar pescado en un barril. Era solo que con tantos de ellos allí, era posible que Gao Pen y los demás pudieran quedar atrapados en el choque y heridos. Vámonos. Sabiendo que solo estarían en el camino, Gao Pen le indicó a Wang Ya que se fuera. Antes de irse, le dijo a su abuelo: si matas a los espíritus de las montañas, por favor arroja sus corazones al rey de los espíritus de las montañas. Esto fue todo lo que pudo hacer por Stripei. El resto estaba en manos de Dios. Luego ató el moribundo pavo real de madera y el cadáver del mono alado del trueno a la parte posterior de la hembra araña y se fue. No trajo consigo el resto de los cadáveres del nivel de comandante, porque reduciría la efectividad de lo que estaba a punto de hacer. El dragón blanco desató una espesa nube de niebla blanca sobre los espíritus de la montaña que gradualmente los envolvió a todos. Había cero visibilidad. Se podía ver una larga sombra parpadeando dentro y fuera de la niebla, cada parpadeo acompañado de un rayo. Siguió el sonido de los espíritus de la montaña que se derrumbaban lentamente en el suelo. La niebla permaneció durante otros 30 minutos más o menos antes de disiparse por completo. Algunos de los espíritus intentaron escapar algo torpemente, pero no fue así. Cuando trozos de ellos se cayeron en medio de la masacre, se formaron montañas más pequeñas. Barriendo sobre los restos de los espíritus de la montaña con sus ojos afilados, el dragón blanco rápidamente recogió 8 pepitas de oro del tamaño de los huevos de avestruz de los escombros y los arrojó al dormido rey espíritu de la montaña. Curiosamente, en el momento en que los corazones de los espíritus de las montañas aterrizaron en el rey espíritu de la montaña, la superficie se abrió donde aterrizaron, y fueron tragados a las profundidades del rey espíritu de la montaña, que retumbó suavemente antes de establecerse de nuevo. Después de un tiempo, Gao Pen tuvo que regresar por Stripei. No podía simplemente irse así. Le dijo a Wang Ya que volviera al Southern Ski Group que tenía delante. Hizo un gesto a Dumbi para que se quedara cerca de él mientras volvían a ver a Stripei por última vez. Era difícil dejarlo ir, después de todo, cuando regresó allí, su abuelo ya se había ido. Todo lo que quedaba era una montaña de granito negro que se elevaba imponentemente a través del paisaje. Cuando estiró el cuello para mirar el pico, notó que la mayoría de las entradas a la caverna que habían estado allí antes estaban cerradas. Si no fuera por el hecho de haber incurrido en la ira de esta montaña antes, habría pensado que era una montaña perfectamente normal. Tras una mirada más cercana, Gao Pen fue golpeado con una sensación extraña. Podía sentir algo creciendo dentro de la montaña. Apenas existía, pero podía sentir un pequeño pero cristalino pulso de energía llorando, vivo. ¿Era Stripei? No pudo decirlo. Todo lo que sabía era que Stripei estaba vivo, pero si estaba atrapado dentro de alguna parte del rey espíritu de la montaña o en otro lugar, Gao Pen no podía decirlo. Suspirando, se giró para irse. Su cara se oscureció. Si mueres, mataré hasta el último espíritu de montaña aquí para vengarte. De vuelta en Yuzhou, Gao Pen todavía estaba triste. Se culpó a sí mismo por lo que le había sucedido a Stripei. Se había engreído y había pagado el precio. Entonces Gao Pen se dio cuenta de repente. ¿No se enorgullecía de mantener un perfil bajo? ¿No había sido él mismo últimamente cuando se trataba de eso? Gao Pen, ¿dónde está el cangrejo grande? De vuelta en la mansión, Dacino estaba acostumbrado a no tener a Stripei cerca. Gao Pen no sabía qué decir, así que forzó una sonrisa mientras acariciaba suavemente la cabeza de Daci. Las antenas de Daci se retorcieron de placer. Se notaba que Gao Pen no estaba contento, por lo que dejó el tema. Cuando Daci no pudo encontrar a Stripei al día siguiente, miró melancólicamente a la distancia mientras descansaba antes de reanudar su entrenamiento. El tercer día después de que Gao Pen había regresado, todavía no veía señales de Stripei. Sentada sola en el columpio, se aburrió de su mente. Gao Pen, ¿volverá el cangrejo? Sí, lo hará. ¿Cuándo va a volver? En un poco. Oh, pero lo extraño. ... Gao Pen, prometo no robarle más la comida. ¿Puedes traerlo de vuelta? ... Medio mes llegó y se fue en un abrir y cerrar de ojos. Gao Pen estaba volviendo lentamente a la normalidad, a pesar de que prefería estar solo mucho más que antes. Raramente haría algo con los demás, sino que pasaría todo su tiempo entrenando a sus familiares o preparando pociones. Sus familiares estaban entrenando con sorprendente intensidad. Tal vez fue la sorpresa de perder a Stripei, pero Goldie estaba entrenando aún más duro que los demás.
Incluso había reducido su propio tiempo de descanso de 8 horas a 6 horas al día. Aunque Stripey había sido callado y, a veces, perezoso por naturaleza, se había llevado muy bien con los otros familiares. Todos eran buenos amigos. Perderlo puede haber impulsado a los otros familiares a trabajar más duro en honor a su memoria. Había pensado que esto podría ser solo un destello en la sartén, pero se sorprendió gratamente al descubrir que no era así. En las afueras de Yuzhou, un escuadrón de caza de monstruos estaba al acecho. Capitán, un monstruo de nivel de comandante se nos acerca desde el noreste. Evítalo. Nuestra misión esta vez es capturar al lobo dorado. No provoquemos ningún problema innecesario. El capitán era una mujer de unos 30 años, lo cual era muy raro, ya que no había muchas capitanas. Aunque eran más sensibles y tenían mejores habilidades de observación que los hombres, también eran más propensos a dejar que su juicio se nublara por la emoción. Evitando al monstruo, atravesaron un grueso grupo de árboles antes de ver una majestuosa montaña de negro puro que se alzaba frente a ellos. Capítulo 279. Despertar. Tan negra como el agua y estéril como la luna misma, la montaña era enorme. Brillando amenazadoramente al sol, no se veía un solo ser vivo dentro de un radio de 300 yardas. Cada árbol estaba tan muerto como la ceniza. Las ramas se marchitaban cansadamente y las hojas amarillentas se desmoronaban al más mínimo toque. Era una escena de desolación y muerte. ¿Realmente vamos allí? Un hombre calvo en el equipo habló. Podía sentir una extraña frialdad en las profundidades de su alma. Cualquier cosa podría pasar en estos bosques. Un paso en falso y uno podría tropezar con la trampa de un cazador. ¿Quieres pelear con ese monstruo de nivel de comandante? Los ojos de la capitana de hombros anchos se movieron alerta. Al observar la vasta franja de plantas muertas frente a ella, notó que no había signos de un conflicto inusual. No había cadáveres, ni huesos por ahí. El mayor peligro era que sus fuerzas de vida fueran drenadas subrepticiamente. «Nos vamos», dijo el capitán lentamente. En su camino, contuvieron la respiración mientras pasaban junto al monstruo de nivel comandante. Tan pronto como estuvieron a una distancia segura del monstruo, colectivamente exhalaron de alivio. Un monstruo que deambulaba libremente como este era Lord Tier, o al menos, un commander level de muy alto nivel. Después de que el monstruo se fue, alguien en el equipo sugirió abruptamente. ¿Por qué no vamos a ver qué hay en la cima de la montaña? Su sugerencia fue recibida con un breve silencio. Nadie estaba interesado en correr riesgos adicionales en este tipo de lugar. Este lugar es bastante extraño. También podría ser peligroso, pero ¿qué pasa si se puede encontrar un tesoro? Unos cuantos oídos se alzaron al oír la palabra tesoro. Todos conocían bien las trampas de la avaricia, pero no muchas personas podían resistir el atractivo. Al final, la mitad de la partida se dirigió a la montaña en busca de tesoros. Esta montaña era enorme, pero el diseño era bastante simple. Debido a que la montaña era esencialmente una pila de rocas enormes y desiguales, había muchos puntos de apoyo que hacían que escalarla fuera relativamente fácil. De repente, la montaña se estremeció violentamente. Todos estaban conmocionados. ¿Qué está pasando? ¿Es un terremoto? ¿Eres un idiota? ¿Cómo podría haber un terremoto aquí? Aparte de los primeros días del cataclismo, ¿alguna vez ha habido un terremoto aquí? Entonces estás diciendo que hay una posibilidad. Una vez que su discusión disminuyó, notaron que algo extraño estaba sucediendo con sus familiares. Estaban tendidos en el suelo, inmóviles, con las colas entre las piernas, temblando ligeramente mientras gemían lastimosamente. Intercambiaron miradas con una comprensión silenciosa. Sin decirle una palabra, abandonaron la montaña tan rápido como habían venido. Al día siguiente, otro escuadrón se encontró con el dormido rey espíritu de la montaña. Este escuadrón era mucho más profesional que el anterior. Podían decir con una mirada que era realmente la montaña, lo que los asustó de su ingenio. Sabían que los espíritus de las montañas eran del tamaño de pequeñas colinas, pero no esperaban una terriblemente grande del tamaño de una montaña real. Poco a poco, este lugar se hizo conocido como un lugar prohibido. Nadie quería incurrir accidentalmente en la ira de un espíritu de montaña, por lo que la gente solía mantenerse alejada. Sin embargo, bastantes personas vendrían a ver el espíritu de la montaña desde lejos, como si esperaran que sucediera algo. En el laboratorio, Gao Peng estaba trabajando en uno de sus experimentos habituales cuando de repente, podía sentir una oleada de energía del alma en su mente.
Al mismo tiempo, una ola de energía diferente pero igualmente poderosa recorría su cuerpo, alterando su fisiología de formas que no podía entender. No pudo controlar la repentina afluencia de fuerza en su cuerpo. Explosión. El tubo de ensayo en sus manos fue aplastado en pedazos. Dio un paso adelante, su pie izquierdo atravesó el piso de metal. Su expresión cambió y se congeló. ¿Qué pasa conmigo? Temblando ligeramente, alcanzó el borde de la mesa del laboratorio para estabilizarse. Bien podría haber estado rompiendo un sobre. Arrancó un gran trozo de la mesa con inquietante facilidad. Explosión, el sonido hizo eco en el laboratorio. Con los ojos parpadeando entre el trozo de metal en la mano y la mesa rota, Gao Ben estaba sin palabras. Toc toc. Fue Shu Qingzi. ¿Estás bien, jefe? ¿Necesitas que entre? Estoy bien. No hay necesidad de eso, respondió Gao Ben rápidamente. No sabía lo que estaba sucediendo, pero sí sabía que odiaría aplastar accidentalmente a Shu Qingzi en pasta. Gao Ben estaba extremadamente confundido ahora. ¿Había desbloqueado accidentalmente Puente del Cielo y la Tierra? ¿Realizar un experimento podría hacerlo tan fuerte? Gao Ben, estoy tan cansado, una voz débil resonó en los recovecos más profundos de su mente. ¿Se estaba volviendo loco? Después de unos segundos, la voz volvió a hablar, esta vez más fuerte. ¿Dónde estás, Gao Ben? Tengo miedo a las alturas, fue Stripei. Gao Ben fue vencido por una oleada de emoción. Ese fue Stripei. No había duda de ello. Stripei, ¿estás despierto? ¿Dónde estás? Gao Ben intentó acercarse a Stripei. No sé, estoy tan cansado, bostezo. Gao Ben no escuchó otra palabra después de eso. Los ojos de Gao Ben brillaron. Tal vez todavía estaba en el mismo lugar donde lo habían dejado. Era posible que Stripei hubiera absorbido con éxito al rey espíritu de la montaña. Esa fue la única explicación de su monstruosa fuerza. Quería ir a buscar a Stripei de inmediato, pero tenía que lidiar con su propia situación. Esta fortaleza fue realmente una bendición y una maldición. Para él, su entorno podría haber sido una pequeña burbuja jabonosa como la que los niños sacaban de las varitas de plástico. Un pequeño movimiento de su dedo, y potencialmente podría destruir cualquier cosa en un radio de 15 pies. En estas circunstancias, no se atrevió a entrar en contacto con su abuelo u otros. Siempre había pensado que era injusto que los entrenadores solo pudieran acceder al 1% de la fuerza física de sus familiares y ninguna de sus habilidades. Ahora, se vio obligado a cambiar de opinión. Tal vez para los verdaderos monstruos de nivel emperador, la fuerza de Gao Ben todavía era insignificante. De repente, una visión brilló en su mente. Cerró los ojos y respiró hondo antes de volver a abrirlos lentamente. Ladeando los oídos, pudo escuchar un débil latido a través de las gruesas puertas de metal. Shu Qingzi. Gao Ben gritó abruptamente. Podía escuchar el frenético sonido de ella huyendo, seguido por el sonido de algo chocando contra el suelo después de que ella tropezó. Habla del diablo, él suspiró ligeramente. Este fue el despertar de la tercera habilidad de su familiar. Extrasensorial. No solo le otorgó increíbles poderes de premonición, sino que le permitió controlar su nueva fuerza casi a la perfección. Mientras contemplaba esta fuerza explosiva dentro de él, tuvo un pensamiento aleccionador. El 1% del poder de un monstruo y ya puedo hacer esto. ¿Qué tan fuertes son los monstruos de nivel emperador? No solo eso, sino que esos monstruos también tenían un montón de habilidades maravillosas y poderosas para ofrecer. Esta fuerza simplemente le había otorgado la capacidad de presenciar un choque entre monstruos de nivel emperador sin verse afectado por las consecuencias de sus habilidades. En una batalla entre tigres, las hormigas no tenían derecho a mirar. Capítulo 280. Rayas acrofóbicas. Con su habilidad extrasensorial, Gao Ben se acostumbró lentamente a su increíble fuerza. Dicho esto, todavía le llevó casi 30 minutos hacerlo. Incluso entonces, todavía tenía que pisar con cuidado, en caso de que volviera a hacer un agujero en el suelo con el pie. Abrió la puerta de su laboratorio y fue recibido al ver a Shu Qingzi frotándose la rodilla con cautela mientras ella le lanzaba una mirada huraña. Con indiferencia, la reprendió, ¿cómo vas a ser mi asistente si eres tan torpe? Con eso, se alejó de su laboratorio. Caminaba un poco divertido, como un gato caminando de puntillas. Dumbi todavía estaba cosechando almas en el matadero. Los únicos alrededor de la mansión ahora eran Daisy, Goldie, Flammy y Silly. Agitó a sus familiares. Vámonos. Estamos trayendo de vuelta a Stripei. ¿Stripei? Los ojos de Daisy se iluminaron. Como un rayo,
Cruzó el lago para encontrarse con Gao Peng. Gao Peng, Stripey estaba comiendo secretamente deliciosa comida por su cuenta. Dazi preguntó. En cierto modo, supongo. Eso no es bueno. Quiero comer piel de araña frita. Dazi no estaba feliz. ¿Cómo pudo su subordinado haber estado comiendo algo delicioso a sus espaldas? ¿Por qué no vas a buscarlo tú mismo a Stripey? Gao Peng se rió entre dientes. Excelente. Dazi estaba encantado. Los engranajes en su cabeza zumbaron cuando comenzó a planear formas de tomar más piel de araña de Stripey. Pensar que alguna vez se había preocupado por esa gran tontería. Todo lo que Stripey hizo fue comer en secreto deliciosa comida solo. El Thundershade Lord asomó la cabeza y miró con curiosidad antes de retirarse a su caparazón. Un rayo bailaba a su alrededor mientras reanudaba la absorción de electricidad del dispositivo. El Thundershade Lord estaba creciendo a velocidades sorprendentes. Desde que comenzó a usar el dispositivo, había estado funcionando sin parar y, como resultado, había crecido en 2 niveles. Solo para poner en contexto lo impresionante que era, el Thundershade Lord era un familiar de nivel Lord. Para crecer, incluso un nivel requeriría cantidades absurdas de energía. ¡Wow! Flammy se detuvo enfrente de Gao Peng, con las alas batiendo furiosamente. Después de medio mes, Flammy había vuelto a crecer casi por completo sus plumas. A pesar de que no eran tan gruesos como antes, en realidad no afectó su capacidad de volar. Goldie estaba abatida cuando descubrió que las plumas de Flammy habían vuelto a crecer. ¿Cómo podrías haberlos hecho crecer nuevamente? ¿No dijimos que seríamos sin plumas juntos? Goldie estaba experimentando una montaña rusa de emociones en ese momento. Estaba feliz por Flammy, pero al mismo tiempo, también había entrenado muy duro, incluso había reducido su descanso diario de 5 a 4 horas. Goldie miró enojado las plumas de Flammy, como si cada uno le hubiera hecho un gran error personal. Actuando como si no le importara, se apartó de Flammy, pero no pudo evitar echar un vistazo más a esas plumas. Trago. Horrible. Gao Peng, ¿por qué no me acuestas? Dazi voló en círculos alrededor de Gao Peng perezosamente. Estoy bien. De hecho, ¿por qué no tenemos una carrera? Gao Peng se rió entre dientes. Dazi se sorprendió. Dobló y agujereó durante unos segundos antes de preguntar vacilante. ¿Estás seguro y? Muy en serio. ¿Estás dentro o no? Gao Peng asintió con confianza. ¿Me traerás algo delicioso para comer si ganas? Gao Peng resopló. Te compraré algo delicioso si pierdo. Si gano, no obtienes nada. Tonto Gao Peng. Vas hacia abajo. Dazi hinchó el pecho con orgullo. De acuerdo, vamos. En el segundo que pronunció ir, se fue como una bala de cañón. Auge, era tan cegadoramente rápido que dejó un vacío a su paso, levantando un fuerte viento mientras corría. El suelo explotó en enormes nubes de barro y tierra a donde pisó, formando pequeños cráteres donde pisó. Dazi miró atónito la figura rápidamente desaparecida de Gao Peng. Eso no podría haber sido Dumbi vestido como Gao Peng, ¿verdad? Espérame, Dumbi, gritó Dazi mientras perseguía furiosamente. Goldie tuvo la reacción más linda. Sus ojos estaban desorbitados, y estaba tan quieto como una estatua mientras miraba a Gao Peng. En el bosque, Dazi se abrió paso sigilosamente detrás de Gao Peng y se mordió el trasero con un brillo despiadado en los ojos. Te atraparé esta vez, tramposo. Explosión. Arug. La cara de Gao Peng se oscureció mientras cuidaba suavemente su trasero dolorido. Dazi tenía un bonito brillo morado en su ojo izquierdo para demostrar sus esfuerzos, sus alas también palpitaban de dolor. Has cambiado, Gao Peng. Nunca me golpeaste antes. ¿Quién te pidió que me mordieses el trasero? Aunque la mayor parte del dolor fue transferido a Goldie, sorprendentemente, todavía dolía. Oh, la cabeza de Dazi se inclinó abatida. ¿Quién sabía lo que estaba pasando en su cabeza? Gao Peng, toma un poco de jugo. Siri sacó una botella de jugo de fruta de Dios sabe dónde y se la pasó cuidadosamente a Gao Peng. Gao Peng vació la botella de un trago. Tonto estaba desconsolado. Todo lo que pudo hacer fue mirar tristemente la botella vacía mientras se derrumbaba en un montón inmóvil sobre la cabeza de Gao Peng. Rugido. Un rugido atronador atravesó la quietud del bosque cuando una mancha amarilla se lanzó amenazadoramente hacia Gao Peng. Gao Peng rápidamente se cubrió detrás de Goldie. Goldie, protégeme. Goldie levantó la vista, solo para que una enorme mandíbula casi le mordiera la cabeza. Por puro reflejo, contrarrestó con un golpe ultra rápido. Explosión.
Goldie se vio obligado a retirarse unos pasos hacia atrás, pero también el tigre gigante. Cuando el tigre midió a Goldie, se dio cuenta de ello. No valió la pena. Todo lo que quería era darse un festín con una presa fácil, no involucrarse en una larga pelea. Sin un sonido, el tigre se dio la vuelta y se escabulló en las sombras del bosque. Déjalo ir. Apurémonos y encontremos a Stripey. Goldie, que había caído en una furia asesina, tuvo que ser retenido por Gao Peng. Goldie se había vuelto más y más violenta recientemente. Había destrozado decenas de monstruos que Gao Peng le había comprado para entrenar. De repente, Gao Peng pensó en cuando se conocieron. En aquel entonces, Goldie había sido solo un pato tonto y emplumado, y ahora... Stripey bostezó cuando lentamente abrió los ojos. Oh Dios, estoy demasiado alto. Rápidamente cerró los ojos. Si alguien hubiera mirado más de cerca la montaña, la habrían visto temblar suavemente, como una hoja en la brisa. Stripey, estoy aquí para ti. La suave voz de Gao Peng resonó dentro de él. ¿Gao Peng está aquí conmigo? Stripey abrió los ojos con entusiasmo solo para ver, retumbar, de repente, un escuadrón de caza de monstruos en medio de una cacería cercana sintió el suelo estremecerse violentamente bajo sus pies. Estable. Estable. ¿Fue un terremoto? No lo sé. Solo sé cuidadoso. Antes de que siquiera tuvieran la oportunidad de recuperar el aliento, el cielo se oscureció siniestramente mientras un poderoso vendaval separaba las nubes. También se escuchó un extraño y agudo gemido en dirección al bosque. Cuando fueron rodeados por una sombra gigante, un cazador levantó la cabeza, solo para presenciar una montaña cobrar vida,